Lastimosamente, los hospitales en el Ecuador, la salud pública, la salud del pueblo, viven momentos muy complicados, muy difíciles. No hay atención, no hay médicos, no hay medicinas, apenas paracetamol nada más. Te voy a contar la historia de un amigo que en el 2023 se hizo atender en un hospital público en la ciudad de Guayaquil. Él estaba trabajando en una empresa, él tenía problemas de diabetes, a pesar que tenía como 45 años, y resulta que en esa empresa que él estaba trabajando, se lastimó en el pie, una heridita que se fue haciendo un poquito más grande, que por permisos de trabajo realmente no se hizo atender, no le tomó asunto. Y resulta que cada día que pasaba esa herida era mucho más grande, más peligrosa, hasta que finalmente ya no podía caminar, sentía mucho dolor. Lastimosamente vino un fin de semana que era un feriado de sábado, domingo, lunes y martes. Entonces él se fue a un hospital, el Hospital del Guasmo en Guayaquil, donde le atendieron los médicos, lo mandaron ya para que se haga los exámenes y todo eso, y resulta que dijeron que tenían que operarlo. Y ahí viene lo más triste, ¿no? De la historia, que no había médicos para tal operación, que no había médicos para que le traten ese problema que tenía el pie. Tenía que esperar que pase ese feriado de prácticamente 4 días. Entonces, él esos días estuvo hospitalizado con atención, pero no con la atención que debía recibir, ¿no? En este caso, la operación. Cuando ya el día miércoles, el médico de turno, el cirujano, venía a revisarlo y resulta que lamentablemente ese pie se encangrenó, le cayó gangrena o como ustedes le digan, como lo pronuncien, y lamentablemente tuvieron que cortarle. Realmente es una historia triste porque ahí comienza su odisea por la mala atención y de ahí prácticamente cambió su vida, ¿no? Le cortaron su pierna y su vida realmente dio un giro, ya no podía trabajar, tenía un hijo, ya no le podía dar lo que él necesitaba y realmente no duró mucho tiempo, ¿no? Porque pasaba llorando por todo lo que estaba ocurriendo, la empresa no le cubrió los gastos, por ahí algo le dieron, en fin. Y eso está pasando con muchas personas hoy en día. Me he topado casos esta semana que me han contado y el mismo problema, el mismo inconveniente en muchos hospitales. No hay médicos los fines de semana, no hay médicos que operen los fines de semana, no hay nada, solamente enfermeras y paren de contar. Inclusive también no hay equipos de rayos X. Hospital Guayaquil esta semana que a un amigo le tocó realizarse, a la señora madre, realizarse unos exámenes y tenía también que realizarse una consulta, ¿no? Y realmente la atención es pésima. ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando en el Ecuador? Y eso son el pan de cada día, historias que se ven, historias que se escuchan y no hay solución. Y no es solamente el tema de este gobierno, también pasó con el anterior y con el anterior, en fin. Parece que a los ecuatorianos, al pueblo, sobre todo, los tienen así, abandonados
en la parte de la salud. Se dice por ahí, se rumora que hasta las mafias están en esos hospitales que te venden turnos, en fin, cosas de locos. Y mi amigo, para finalizar la historia, él estuvo más o menos unos 8 meses padeciendo, después que le cortaron esa piernita, padeciendo con tantas cosas y no resistió más. Y se fue de este mundo, joven, pero con una historia que contar, ¿no? Que de una mala atención derivó todo esto, ¿no? Y a lo mejor él también, por no hacerse atender a tiempo, por no tomarle asunto a esa herida que tenía, también llegó lamentablemente la atención en un feriado donde no hay quien se haga responsable porque todos los médicos se van de vacaciones de baile y el pueblo olvidado en los hospitales, ¿no? Entonces, esperemos que todo eso se corrijan y que el pueblo no sufra más con tantas cosas que están pasando en el Ecuador, la violencia. La salud también está en la misma situación, tocando fondo. Así que veremos qué pasa.